donde la bendición de Dios va a estar ahora con nosotros. Aleluya, ya ves que estamos el hermano Israel y un servidor, hermanos, para compartir un tema de escatología. Gloria al Señor, como les prometimos. Pero este no va a ser el último, hermano Israel. Tendremos que volver porque Amén. es que yo pensaba que era corto, pero es que esto va, Dios mío, de mi O sea, vida. Y lo bueno, hay mucho. si puedes presentarte, Israel, puedes presentarte. Venga, hermano. Sí, nada, simplemente un saludo a la audiencia, a los que nos están viendo. Es un deleite con poder compartir lo que la Biblia nos enseña. Y como dice Luis, es decir, hay mucho material. Escatología es un mundo igual que las de diferentes doctrinas sistemáticas y vamos a tocar pues, unos puntitos para poder desarrollarlo a poco. Bueno, pues nada, esto de la escatología, la primera parte fue muy gloriosa, mucho bendecida. Ha sido uno de los programas más vistos que ha habido en Facebook. Me dijeron los hermanos que en 2 o 3 semanas han visto 54.000 personas. Eso es mucho. 54.000 personas en 3 semanas. Y bueno, como esto va bien, hermanos, pues este es nuestro placer. Ser de bendición a la audiencia y asesorar, hermano, esto, porque esto es un plan de Dios también. Para eso estamos aquí, hermanos. Yo acabo de salir de 2 sellos. O sea, he estado predicando a las 5 de la tarde, he estado predicando a las 8 de la tarde y a las 10 he terminado, como el hermano Israel también, y entramos ya en esto de sana doctrina, que somos ya Amén. adeptos. Yo soy uno de los primeros que emití con el hermano David Gilabert, hermano, la primera en directo. Me acuerdo como si sea ahora que me levanté, estaba en la cama y me estaba llamando por videollamada, pero desde el Facebook, hermano. Y, hermano, medio dormido, en camiseta, me puse a contestar preguntas y fue eso una bendición de Dios, hermano. Y así ya, pues ya ahora ya emitimos mejor y con más fuerza. Bueno, pues vamos a encajar, hermano, vamos a ver, a poner todo bien acerca de los acontecimientos escatológicos. Pero vamos a hacer ya están viniendo la gente, ya hay más de 50 personas, hermano, y vamos a ver, a decirle la primera pregunta a nuestro hermano Israel, que se desarrolle. Yo ya no le voy a preguntar, al revés, quiero que lo desarrolles bien, muy nítido, porque ya sabes que nosotros no tenemos una mente como la tuya, necesitamos asimilarlo, aleluya. Yo te voy a entender, claro, pero no todos estamos a la altura tuya. Y vamos a ver cómo vamos a encajar el programa de resurrecciones. Vamos a ver, quiero que me lo digas, el programa de resurrecciones y juicios en el plan escatológico. Pero primero el programa de resurrecciones y luego el juicio en el plan escatológico. Adelante, hermano. Bien, de nuevo a los que se están conectando un saludo, que Dios os bendiga. Vamos a intentar dar un pequeño luz con la palabra, porque son temas que hay que desarrollar pues punto a punto, noche a noche, para no engorrarnos, para no llenarnos de muchos datos y perder el hilo. A la pregunta ¿dónde encajas o dónde encajamos, dónde vamos a encajar el programa de resurrecciones y de juicios en el plan escatológico? Voy a daros un panorama para luego centrarnos en lo que vamos a matizar luego en las siguientes preguntas que posiblemente el hermano lance y estemos los dos compartiendo. Cuando hablamos de encajar el plan de resurrecciones y de juicios, tenemos que imaginarnos de alguna manera, si no tenemos nada a mano, esa línea eventual del tiempo escatológica en el plan del futuro. Tenemos que imaginarnos, tenemos que situarnos y ordenar un poquito lo que es los eventos en sí escatológicos, partiendo desde el arrebatamiento de la Iglesia y de ahí darle sentido, ir dándole grosor y darle sentido a lo que encaja dentro del plan escatológico. Pero cuando hablamos en primer lugar del programa de resurrecciones, la Biblia nos enseña, para ir al punto que después queremos ir y matizar, la Biblia nos enseña claramente que hay 2 resurrecciones, o 2 tipos de resurrecciones, o 2 diferentes resurrecciones, porque tienen diferentes directrices, que está la resurrección para vida, en diferente orden, que es enseñada por Pablo, que inició Cristo con las primicias, y que luego sigue la Iglesia, y en diferente tiempo
pero perteneciendo a la resurrección de vida, también en el tiempo de la transición de los 75 días entre tribulación y milenio, que luego desarrollaremos, y los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, donde los vamos a encajar bíblicamente con textos y argumentarios para dar una base bíblica doctrinal. Sería la primera resurrección para vida y luego la segunda resurrección que marca la Biblia y que nos enseña, que es una resurrección y que será específicamente, dice la Biblia, después del milenio y que va a afectar a todos los perdidos en condenación. Esos son los dos grandes programas de resurrección que vamos a ir desentrañando en el tiempo que estemos hablando. Y luego, a partir de ahí, hay otro programa que encaja a la perfección, que es el tema de los diferentes juicios escatológicos. Y si nos marcamos también en la línea eventual escatológica, vamos a darnos cuenta que si partimos por el primer juicio mencionado escatológico, es el juicio en relación con la Iglesia. Ya en los eventos del cielo, ¿no, Luis? En los eventos del cielo, que se conoce como bimá, la palabra griega bimá de Cristo, porque no es un juicio que se te va a condenar, no es un juicio donde ya no pierdes la salvación, estás en el cielo, estás en la posición y has llegado a ese momento. Por lo tanto, podríamos hablar del juicio, que es uno de ellos, el juicio de los galardones, el juicio de Israel, que encaja en el proyecto bíblico de esos 75 días que encajan entre tribulación y milenio. También en ese mismo evento está el juicio de las naciones en esos 75 días y ya posteriormente, en la línea eventual del tiempo escatológica, estaría el juicio sobre los ángeles, que es después del milenio, y el juicio del gran trono blanco, que es donde desemboca la segunda resurrección para condenación. Y eso sería la respuesta, a grosso modo en principio, para ir desarrollando a la primera pregunta. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, hemos encajado las resurrecciones, entonces. ¿Y qué te iba a decir yo? Dinos una pequeña detalle en el texto sobre la bimá, que me ha gustado un poquitín ese detalle. Ese de la función. Sí, un detallín nada más. Sí, vale. A ver, en los eventos que vuelven, si partimos desde la posición de que estamos en la dispensación o en el tiempo de la Iglesia, por no usar la palabra dispensación, para no encasillar y que posiblemente otra escuela teológica pueda pensar que estamos lanzándolo todo desde la perspectiva dispensacional. No es así, intentamos ajustarnos a la Biblia. Por lo tanto, por eso, intentamos ajustarnos a la Biblia porque este programa lo está viendo mucha gente. Entonces vamos a partir de el misterio que ha sido revelado en este tiempo, que es la Iglesia, que es un misterio que Pablo nos enseña. Si partimos desde nosotros, que somos la Iglesia, que estamos esperando el evento, el traslado, el arpazo, el arrebatamiento de la Iglesia, cuando seamos arrebatados, trasladados al evento del cielo, en el cielo hay ciertos eventos que tienen que ver con nosotros, que en otro momento ya, otro programa, pues lo desarrollaremos. Tiene que ver con la Iglesia. Es decir, los grandes bloques doctrinales hablan de dos eventos muy puntuales, que es el bimá de Cristo, el juicio de los galardones, y, cómo no, las bodas del Cordero, el enlace íntimo en el cielo. No es lo mismo las bodas del Cordero que la cena de las bodas del Cordero o la fiesta de las bodas del Cordero en el milenio. Son dos cosas diferentes. Hay que llevarlo la gramática para eso. Pero yo siempre pongo un evento más. No es que seamos más que los teólogos, no, pero vamos a entenderlo así. Cuando la Iglesia es arrebatada, lo primero, antes de entrar directamente en mirar la intención de la obra, no. Lo primero que hay es que se va a presentar la Iglesia, señores. Se va a presentar a la gloria que Él tiene. Se nos va a presentar. ¿Por qué? Porque hay un mérito en nosotros. Dice que nosotros nos presentamos con nuestras vestiduras limpias, lino fino y resplandeciente. ¿Qué significa eso? Que hemos estado manteniendo la santidad inicial y progresiva en esta tierra. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos vestido hábitos, amén. Hemos visto lo que nadie ha visto, hemos recibido golpes de la vida, pero hemos seguido manteniendo nuestra santidad progresiva y hemos limpiado en esa santidad nuestros vestidos. Y con esos vestidos limpios y resplandecientes, espiritualmente hablando, del bracillete nos sube el Señor, pasando por toda la esfera demoníaca que están en los primeros aires, y nos presenta al Padre y dice: Padre, fíjate, la que tú me desposaste, la que tú con la que me pediste, hablando con mucho respeto, con la que me desposaste y me comprometiste, que la dejé ese tiempo mientras yo preparaba la casa para estar juntos, la que ha sufrido, la que ha llorado, la que ha vestido de negro, la que ha pasado y ha sentido pérdidas, aquí está, ha mantenido su cordura y su castidad, y aquí la presento a la gloria. Ese es el primer evento que nos va a presentar al reino del cielo. Luego, evidentemente, entramos al juicio de los galardones. El juicio de los galardones es íntimo.
es personal. Dice que tenemos que, cada uno tiene que presentar la obra con la que trabajó, es decir, la intención de esa obra que trabajó. No se va a pagar ni se va a recompensar la obra, no, se va a recompensar la intención de esa obra con la que tú y yo trabajemos. Por eso es, ¿No, Luis? por eso es cuando dice, cualquiera que edificare sobre oro, plata y piedras preciosas. Eso es. Y cualquiera que edificare sobre será salvo, pero eso es. Y ahora voy a especificar, esto lo sabe Luis, que no entraba, que era otro tema. No entraba, pero vamos a matizarlo un poco porque es hermoso. Fíjense, unas cosas que algo que se va a juzgar, o mejor dicho, que te va a reclamar el Señor. No es salvación, ¿qué va? Pero fíjense, te va a reclamar todas aquellas obras que tú hiciste y que Él te dijo que no hicieras. También te va a reclamar aquellas obras que no hicimos y que Él nos dijo que hiciéramos. Un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo práctico. Y esto sería para otro tema, pero me ha tirado de la lengua Luis y hay que soltarlo. Amén. Que escuchen con atención. Vamos a ver. Yo me subo, me presento, imagínense conmigo esa escena. Y subimos todos, vamos a ser recompensados, cada uno individualmente. Y ahora yo me presento con todos los talentos que Dios me haya podido entrar. Y ahora vamos a modo de información, ¿vale? Es una imaginación para hacernos entender. Y ahora voy allí, se pone conmigo íntimamente y me dice, prende, con mucho respeto a los hábitos, Luis, prende una pantalla de televisión. Es un ejemplo para que me entendáis. ¡Bum! Y se enciende la pantalla de televisión. Y se empieza a ver todas las obras que yo he hecho. Cómo predicaba yo que era un monstruo. Lo que yo sabía de la palabra. Cuántos sellos yo predicaba al día. Cuántas iglesias. Y yo todo hinchado. Y él me está diciendo las obras que yo estoy haciendo. Y yo, ay, qué bien. Yo no veo, Señor, ¿ha visto cuántas veces prediqué? ¿Ha visto cuántas almas rescaté? ¿Ha visto cuántos milagros se hicieron cuando yo predicaba? ¿Ha visto las iglesias que se abrieron cuando yo hacía? Y él, sí. Y ya cuando para todo, dice... Esas obras las hiciste tú, pero yo no te dije que hicieras esas obras. Yo no te voy a recompensar por esas obras. ¿Cómo? O sea, que Dios va a premiar la intención. Ahora vamos más en profundidad. El Señor, nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿En qué sentido? En que yo creo que las obras que yo empeñé, que sirvieron para mi catapulta, para mi aplauso, para mi baño público, esas no son las obras que Dios hizo. Mejor dicho, son las obras que Dios mandó hacer, pero no es la voluntad que Dios hizo. Por eso dice, prefiero más que obedezcan mi palabra y mi voluntad que no sacrificio y grosura de los carneros. O sea, no es la obra en sí, es la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad? La voluntad era ese matrimonio, Luis, que venía a mi iglesia, que no era de mi ciclo social, que no vestía como yo era, que no me gustaba de la familia que venía. Y venía al culto y yo no le hacía mucho caso porque no pegaba conmigo. Esa era la voluntad de Dios, trabajar con ellos, mantenerlos a ellos. Ese sí era su voluntad. No era la obra de exhibición en la cual yo trabajaba. Es verdad que la obra, y ahora yo puedo decirle, pero vamos a ver, Señor, pero yo no predicaba, pero yo no hacía, pero yo no decía. Sí, pero ahora vamos a ver. Me dice el Señor, ¿quién te daba a ti la capacidad para predicar? El Espíritu Santo. ¿Quién te daba a ti el hacer milagros? ¿Quién producía milagros? El Espíritu Santo. ¿Quién te daba las mayores iluminaciones de la palabra? El Espíritu Santo. Y me dice el Señor, a modo de conversación, dice, entonces si yo tengo que recompensar la obra, no te la tengo que recompensar a ti, se la recompenso al Espíritu Santo, que es el que hacía la obra. Evidentemente, no es la obra, es la voluntad de Dios en la intención de la obra que yo haga. Por eso dice que somos salvos como por fuego. Eso se va y se conecta con Apocalipsis, donde tiene los ojos como llamas de fuego. Y mira la obra. Si la intención de la obra fue en la voluntad de Dios, lo que tú has dicho, oro, piedras preciosas y plata. Pero si simplemente ha sido una obra que yo he hecho, pero no ha estado fundamentada lo que es en la verdad de su voluntad, entonces se va a quemar y voy a ser salvo como por fuego, amigo. Lo que dice Santiago, que si alguno anhela sabiduría, pídala a Dios, porque la sabiduría para hacer la voluntad de Dios, o sea, que el Espíritu Santo nos guíe a la voluntad de Dios por estar conectados con el Espíritu Santo. Eso es. La que conexión de su palabra. Con el Espíritu Santo y pidamos esta sabiduría, claro que es lo que necesitamos. Me ha gustado un poquito ese detalle que dice que nos tomará en los aires, ¿verdad? En los aires. Me ha gustado, porque yo he estado predicando estos días de esto, y qué bien, ¿no? Los muertos en Cristo dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con Jesús, los trae
los trae. Eso Porque es. aquí el alma y el espíritu están ya con Cristo. ¿Han oído bien? El cielo está estrenado. Lo dice Filipenses. Pablo dice, quisiera estar con Cristo ahora. El cielo está estrenado. Todos los que están en el cielo. El alma y el espíritu. El cuerpo está aquí dormido. Pero vendrá. Los que durmieron en él los traerá Dios en Jesús. Y ahora el cuerpo será transformado. Entrará el alma y el espíritu. Y dice, y estaremos juntos en los aires. Eso es. ¿Dónde están los demonios? En los aires. O sea, les va a dar Dios un guantazo. Tomar. Mi iglesia aquí está glorificada. Y dice que Claro que estaremos sí. todos. Esa será la reunión familiar más grande de toda la historia. Ahí conoceremos a nuestros seres queridos, los abrazaremos. Eso va a ser lo nunca visto, hermanos. Yo quiero así. estar ahí. Yo también. Vamos a estar ahí, Israel, vamos a estar ahí. Yo también. Yo también. No nos conocemos en persona. Bueno. Yo y Israel no nos conocemos en persona, hermanos. Pero bueno, por videollamada esta sí, hermano. Y glorifico Amén. a Dios por conocerle como amigo. Llevamos mucho tiempo hablándonos y la verdad que somos grandes amigos. Bendigo el nombre del Señor. Vamos a seguir ya con las preguntas. Perdonad, hermanos, porque esta emisión no tiene preguntas desde el exterior. Voy a hacer las preguntas yo. Otro día sí, porque nuestro hermano Jeromo no ha podido, hermano, y está emitiendo su hijo. Entonces no puede meterme aquí las preguntas. Bendigo el nombre del Señor. Me parece a mí. A ver. Muy bien, gloria al Señor. Y yo, está Jeromo con el teléfono y su hijo está haciendo allá como puede, que Dios lo bendiga mucho, porque Amén. es un gran siervo de Dios, Jeromo, ¿eh? Y aunque no predica, sirve a Dios. Eso es lo que mejor. Dice que algunas sí me las puede pasar. Dios te bendiga, Jeromo, estás en todas las partes. Si no sería por ese que está ahí, hermano, en el secreto, esto no se podría. Gloria al Señor, glorifico a Dios por ello. Vamos a ver con la segunda pregunta. A ver, ¿puedes desarrollar cómo se llega al cálculo de los 75 días? Es que me lo tienes que decir, porque a veces no lo entiendo, hermano. Sí, o sea, me lo tienes que decir. Adelante. Sí, y como antes te lo hemos dicho, lo hemos insinuado, porque vamos a intentar desarrollar temas que tienen que ver con las resurrecciones dentro, que encajan en esos 75 días y juicios. Entonces, evidentemente, para poder llegar a eso, vamos a desarrollarlo. ¿Dónde está? ¿Cómo llegar? Qué sencillo, simplemente es un texto bíblico. Si nos vamos a Daniel 12, del 11 al 12, déjenme buscarlo aquí. Daniel 12, del 1 al 2. 12 del 1 al 2. Voy a leerlo y después vamos a analizarlo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será, noten bien, porque esta es una característica de la tribulación. Esto es muy, muy fundamental, que esta etimología, que esta palabra, que esta construcción gramatical la entendamos claro para poder entender lo que vamos a hablar. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y corrupción. Vale, ¿saben una cosa? Que os he leído un texto anticipado, pero no pasa nada, ya os he dado delante lo que tiene que haber. Estamos en el mismo texto, os he revelado un misterio, ahora vamos a ir a otro misterio. Vamos para adelante, el versículo 11 dice, el versículo 12-11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, noten bien la cifra, dice, habrá 1290 días. Luego dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Vamos a desarrollarlo despacito. En Daniel 12, del 11 al 12, se hace mención, como he leído, Luis, de 1290 días. Es decir, esto habla desde la mitad de la tribulación, porque habla cuando se ha quitado el continuo sacrificio, en la rotura del pacto. Eso es. En los primeros 3 años y medio se suman 30 días, es decir, a los 1260, que es lo que son 3 años y medio, se suman 30 días, lo que aquí se dice 1290 días.
Pero es que sigue hablando y dice, hay una nota específica en el versículo siguiente donde Daniel dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, a estos 30 días que ya le hemos sumado, si contamos desde ahí, se le añaden o se le sumen 45 días más. Por lo tanto, 45 y 30 son 75 días que se suman a esos 7 años. Esos 7 años, que es la tribulación, se suman esos 75 días. 30 en la primera mitad y 45 en la segunda mitad. O sea, por lo tanto, 75 días que quedan anclados entre la tribulación y el milenio. ¿Dónde lo marca? En el descenso. Cuando en el capítulo 19 desciende en la batalla del Armagedón y se culmina lo que es la tribulación, ahí, a partir de ese entonces, se suman 75 días donde el conteo regresivo implica lo que vamos a ir tratando después a continuación. Por lo tanto, en estos 75 días hay esas resurrecciones que hemos mencionado, contextos bíblicos que los vamos a dar después, y esos juicios de preparación inaugural para el reino milenial. Porque, escuchen, Luis, ha habido una devastación total por el caos de los 21 juicios derramados entre sellos, trompetas y copas. Cuando habla de sellos, acuérdense que habla de un desvelar de la ira de Dios. Cuando habla de trompetas, habla de un anunciar la ira de Dios. Y cuando habla de copas, habla de un derramar, o sea, va de menos a mayor intensidad. Eso ha creado un caos. O sea, que no solamente... Repítelo vale, eso. Lo vuelvo a repetir más despacio. Dentro de los 21 juicios van de menos a mayor intensidad. Primero, los sellos habla de un desvelar la ira de Dios. Se desvela la ira de Dios. Las copas están hablando de un anunciar la ira de Dios en derramación de copas. Y las copas anuncia un derramar de la ira de Dios. Va desvelar, anunciar y derramar. Va de menos a más las catástrofes. Todo eso, dentro de los 75 días, además de las 2 resurrecciones que vamos a estar hablando y de los 2 juicios que vamos a estar hablando, también hay una reconstrucción, hay un tiempo de preparación inaugural para entrar al reino milenial, porque ha habido un caos en la última batalla y en todos los 7 años que han pasado. Entonces, hay una remuneración, hay un renuevo que el Señor de alguna manera empieza a generar para entrar a un milenio donde ya no hay maldición en la tierra. Y eso lo dejamos para otro tema, hablando del milenio. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir con la pregunta ya más poderosa que hay, hermano. Aleluya. Y quiero anunciarles también que al último del programa vamos a encajar, porque yo tengo este punto de vista, lo anuncio ya primeramente, que después de lo que está diciendo el hermano, aleluya, aleluya, dice que vamos muy rápido, pues vamos a ir más tranquilos, ¿eh? Vale, vale. Dicen que vamos muy rápido, pero bueno, vamos a ir más tranquilos en esto, porque donde queremos ir es a esta pregunta que es la más fuerte. Y digo que al último del programa, o sea, en los últimos 15 o 20 minutos, vamos a desarrollar, según la Biblia, que hay salvación aún para el cristiano que se quede. ¿Han oído bien? Hay salvación, porque mientras el hombre haga sombra en este mundo, hay salvación. Y eso lo vamos a matizar por Biblia, no por lo que diga, sino por Biblia, y vamos a ver las diferentes características de apostasía, que todos lo metemos dentro de un saco. Que no, hermanos, vamos a ir a la Biblia, y si la Biblia nos enseña otra cosa, vamos a creerla en el nombre de Jesús, que a veces cerramos la puerta donde no tenemos que cerrarla y abrimos donde no tenemos que abrirla. Bendigo el nombre del Señor. Vamos a hacer este el tema más profundo. A ver, ¿en qué base bíblica nos podemos sustentar para desarrollar los acontecimientos descritos en los 75 días? ¿En qué base bíblica nos podemos sustentar para desarrollar los acontecimientos descritos en los 75 días? Y puedes explicar bien sus acontecimientos con más detalle, ¿vale? Esto es lo que queremos. Vale, bien. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora ha sido más o menos una pequeña base para poder llegar al punto que hoy queríamos desarrollar, que eran los 75 días que hemos especificado que aparecen en Daniel capítulo 12, ¿vale? El verso 11 y el verso 12 concretamente, donde aparece el conteo de esos números.
Entonces, ahora vamos a intentar desarrollarlo a la pregunta del hermano. Vamos a intentar primero dar base bíblica. Cuando yo hablo de resurrección de santos del Antiguo Testamento, de resurrección de los de la tribulación, y los sitúo aquí, tengo que tener una base bíblica. Yo no puedo decirlo porque sí. Cuando yo hago una diferencia, no de evento, es el mismo evento, pero en diferente orden, ahora lo explicamos con la palabra, el por qué la Iglesia, ahí arrebatan solo los que están en Cristo, que pertenecen al remanente de la Iglesia, y por qué los santos del Antiguo Testamento y los que mueren en la tribulación, o mejor dicho, porque es la pregunta clave, los santos del Antiguo Testamento, ¿por qué no resucitan con la Iglesia? ¿Por qué tienen que resucitar en los 75 días? Yo os voy a dar la base bíblica, el por qué yo creo a la luz de la palabra o creemos a la luz de la palabra que esto es así. No porque simplemente hay que sacarlo de la Biblia, si no, no podemos deducirlo. Y luego vamos a estar hablando también de estos dos juicios que tienen que ver. Yo voy a desarrollar conforme el hermano me ha preguntado. Pero para eso vamos a dar la base bíblica de la resurrección, que he mencionado un poquito al principio, pero es necesaria, porque para ir a un punto tienes que venir de atrás. Si no vienes de atrás, nos vamos a perder algo en el medio del camino. Quiero que sigan, por favor, conmigo. Quiero que si tienen Biblia y yo digo citas, pues las apunten. Y si no, pues esto lo repasan y van mirando pues algún detalle que a lo mejor se hayan perdido por el camino. Si vamos al Antiguo Testamento primero, a hablar de la base bíblica de la resurrección, la esperanza que tenían los antiguos de resurrección estaba asociada, escuchen con atención porque son términos que van a marcar un antes y un después. Es decir, estaba asociada a la esperanza mesiánica. Ojo, la experiencia mesiánica, es decir, era la resurrección y entrar al milenio. Su resurrección estaba asociada a entrar al reino. Por lo tanto, en Daniel 12:2, que es el versículo que os he leído antes, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero este suceso sigue en orden al tiempo de angustia, como hemos leído antes en Daniel 12:1. Vamos a leerlo ahora sí es necesario leerlo. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, noten bien esto, tiempo de angustia, para cual nunca fue y nunca hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos, noten ahora porque es posterior, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Pero llama la atención que primero tiene que pasar el tiempo de angustia. El tiempo de angustia, esta frase etimológica, es una de las 10 características que recae sobre la tribulación. Es decir, la tribulación es lo mismo en 10 características, pero en profecía del Antiguo Testamento. Después os doy las 10 características. Mientras Daniel dice eso, Isaías, hay más base bíblica, Isaías relaciona la resurrección también con el tiempo de indignación. Y el tiempo de indignación también es otra característica que hace referencia a la tribulación. Por eso en Isaías 26, doy el dato bíblico, 19, 21, escuchen, dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra atrás de ti la puerta, escóndete un poquito, por un momento, noten ahora, en tanto que pasa la indignación. Esta característica está asociada, es una profecía en relación con la tribulación. Pero ahora escuchen, te voy a dar otro texto del Nuevo Testamento para no anclarnos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también la resurrección, en los judíos, en la mentalidad y tradición y religión judía, está relacionada con el día postrero. En Juan 11:24, ya saben ustedes, Marta le dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Y el día postrero se asocia a milenio. Es decir, el día postrero tiene que ver con para entrar al reino milenial. Si situamos estas dos características que os he dado sueltas, entonces estamos hablando que estamos situando, entra más en la dinámica de la palabra que los santos que estaban esperando la resurrección para entrar al reino encaja cuando pasa el tiempo de indignación, el tiempo de angustia, el tiempo de juicio, el tiempo de destrucción, porque hay 10 características. Mira, hay 10 características en el Antiguo Testamento que hablan de la tribulación sin mencionar la palabra tribulación, pero que hacen referencia profética a ella. No os voy a dar los textos, luego si queréis yo os doy los textos. Yo sí os digo las 10 que son. Está el tiempo de ira, el tiempo de juicio, tiempo de indignación, tiempo de prueba, tiempo de angustia, tiempo de tinieblas,
tiempo de desolación, tiempo de trastorno y tiempo de castigo. Son 10 características que, sin decir y sin utilizar la palabra tribulación, se entiende que se vuelca sobre ese sentido. Y si está diciendo, espérate un poquito que pase la indignación y luego resucitan, espérate que pase el tiempo de angustia y tus muertos verán la luz y resucitarán, está hablando, está situando ya, nos está dando un sitio donde situarlos. En esos 75 días que hay entre que pasa la tribulación y antes de entrar al reino milenial, que era la promesa que ellos han visto. Pero vamos a profundizar un poquito más. Como hemos comentado al principio, comentando la Biblia, nos habla evidentemente de 2 resurrecciones. Tengo que mencionarlo, tengo que dar la base bíblica. La primera, entendemos que es la resurrección para vida. Entendemos que va a ser limitada. Noten bien el concepto, ya que no todos participan en ella. En Filipenses 3, 10 y 11 dice, a fin de concederle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, y si alguna manera, llegase a la resurrección, y habla de entre los muertos. Y la palabra, yo no voy a usar palabras, hoy no voy a usar muchas palabras en griego, no, creo que no lo necesitamos porque está claro, pero aquí cuando habla de entre, habla de entresacar. Habla de entresacar de una posición. Esa es la idea etimológica. Esta primera resurrección, Luis, tú sabes que recibe el nombre de primera resurrección. ¿Dónde lo vemos? Si vienes conmigo, ahora venir conmigo a Apocalipsis 26. ¿Qué dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? En la primera resurrección. Por lo tanto, habla de la resurrección de vida. Pero es que hay otra que es la resurrección para condenación. Y Juan 5, 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pero fíjense, ¿dónde tiene esta resurrección su poder, su fuerza? ¿Dónde se realiza? Después del milenio. En Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por lo tanto, estamos situando la base bíblica de la resurrección. Ahora vamos al programa de resurrecciones y vamos a entrar de lleno en el tema. Y luego ya entramos en el tema que Luis vamos a desarrollar después con textos. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 22 al 24, se desarrolla aquí, podemos desarrollar o ver un bosquejo del programa de resurrecciones. Y voy a intentar analizarlo dentro de lo más fácil que podamos entender. Vamos a leerlo primero porque necesito aquí analizar solamente una palabra que es necesaria. 1 Corintios 15, 22, 24 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, noten esta palabra, en su debido orden. Esto vamos a analizarlo porque tiene miga. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Hay un orden. Cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero vamos a hacer una exégesis. Primero, habla de un orden por fases. Dice, cada uno en su debido orden. Y empieza a mencionar, Cristo, las primicias. Hay una interpretación o una... Tú lo sabes, Luis, mejor que yo. Que hay quien dice que está Cristo y que las primicias es otro grupo. Y encajan a otro grupo. Pero es que resulta que si tú lo analizas en el lenguaje original, si tú vas al griego y analizas la construcción gramatical, tú vas a entender, pero sinceramente, sin hacer malabarismos, tú vas a ver y vas a leer y vas a interpretar que las primicias están asociadas a Cristo, es decir, califica a Cristo, al sustantivo primario. O sea, eso en orden del idioma griego, en sus declinencias o en sus diferentes casos, puedes entender cómo esa frase está calificando a Cristo. Por lo tanto, no es Cristo y otro evento más, es que las primicias están representando a Cristo. Entonces, en ese orden, colocamos a Cristo, que es las primicias. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Pero aquí la palabra venida, este término, establece 2 momentos diferentes, pero que pertenecen al mismo evento. Y ahora lo desarrollamos. Y luego dice, y luego el fin. O sea, ese es el orden. Pero ahora voy a hacer el análisis gramatical de la palabra. La referencia aquí, la palabra orden, viene del griego tagmati. Es la única palabra que voy a analizar. Tagmati. La palabra tagmati es un término militar que se usaba, ya no se usa. Se usaba en esos tiempos para hablar
de distintos grupos de tropas, pero que pasaban en diferente sucesión. Sí. Lo vuelvo a repetir. O sea, se entiende, ¿no? Sí, sí, claro, es decir, que lo entiendan bien. Claro, Sí, sí. la palabra orden viene del griego tagmati. La palabra tagmati era un término militar que ya no se usa, se usaba hasta ese tiempo. Y hablaba, y nos da a entender esa palabra en su etimología, de distintos grupos de tropas del mismo evento, pero diferentes grupos que iban paseándose en diferentes sucesiones. Es decir, no iban todos metidos en la misma línea. Primero, yo qué sé, no entiendo de lenguaje militar, pero yo qué sé, iría el comandante en jefe y luego iría, yo qué sé, los soldados de no sé cuánto y detrás, o sea, el mismo evento, pero en diferente orden en este tagmati, diferente proceso militar. Cada uno en su insignia, cada uno en su orden. Esa es la palabra tagmati. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos el siguiente, ¿quiénes son los de Cristo? Luego los que son de Cristo. No dice los que están en la posición de, no dice los que son en general. Aquí incluimos a los creyentes de la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia, pero también incluimos, noten bien ahora porque ahora vamos a desarrollar, también los que son de Cristo, incluimos a los santos del Antiguo Testamento y también incluimos a los mártires que mueren en la tribulación por el amor de Cristo y por mantener el testimonio, ¿vale? Pero si ahora vemos en el orden tagmati, los que son de Cristo en su venida, vemos que esos tres englomerados o grupos van en diferente situación y orden de proceso. Primero, en el arrebatamiento, primera de Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo. El sentido griego es los que duermen en Cristo. No habla de separación eterna, habla de un dormir. En el sentido, no es que estén durmiendo, se entiende el concepto. Que no hay no se termina, no se aniquila la existencia. Los que duermen en Cristo resucitan primero. El orden militar, tagmati, primer proceso, primer grupo, los que están en Cristo. Eso de en es una preposición griega que habla dentro de, no en globalización a su justificación hecha en la cruz para todo el mundo, a la salvación para todos. No, habla de dentro de convivir dentro, pertenecer al cuerpo místico de Cristo en ese misterio gran revelado en el Nuevo Testamento. O sea, los creyentes, primer grupo, en proceso, primera de Tesalonicenses 4:16. Y luego tenemos a los que son también de Cristo, pero que hemos encajado con profecía como Daniel 12 e Isaías, que hablan cuando pase el tiempo de indignación, cuando pase el tiempo de angustia, o sea, cuando pase la tribulación, esos resucitan y entran al milenio. ¿Dónde situamos aquí? ¿A quién situamos? A los que esperaban la promesa milenial, es decir, a los santos del Antiguo Testamento y evidentemente a los que han muerto en la tribulación. Resucitan también con cuerpos de gloria. Y luego el tercer grupo dice el fin. Y el fin está hablando de los que van a comparecer ante el gran trono blanco para castigo eterno. Pero ahora quiero un detalle, y si aquí tú me ayudas, aquí que yo sé que aquí tú te explayes más, lo podemos hacer juntos antes de seguir lo que es ya en los juicios. Porque es una maravilla que a veces nos olvidamos. Estamos hablando de eventos, de resurrecciones, pero no nos hemos parado a pensar que vamos a tener un cuerpo de gloria, señores y señoras que escucháis. Ese cuerpo de gloria va a ser incorruptible, es decir, va a estar libre de la corrupción del pecado. No va a haber pecado, ni presencia de pecado como tal. No va a haber esa concupiscencia, ese deseo pecaminoso. Segunda característica que yo le veo, va a ser un cuerpo glorioso, adaptado para la vida del estado de la glorificación. O sea, sin debilidades físicas, que no nos vamos a cansar, señores. Tercero, otra de las características que le veo al cuerpo es que es poderoso, va a ser poderoso. Ojo, cuando hablo de poderoso, no te vayas la mente al dunamis de Dios, no. Hablo de poderoso en el sentido de que será dotado de una energía y unas facultades que ahora, créanmelo, yo por lo menos no puedo concebir, no entiendo. Y será un cuerpo espiritual, preparado para la nueva dimensión de vida. Me gustaría también, si tú pudieras, Luis, que extendieras un poquito esto. Sí, cuando dice la Biblia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que será en un momento, en un momento. La palabra momento no significa un segundo, significa una milésima de segundo. Amén. Una milésima de segundo. Es el momento.
¿me entiendes? Y luego, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado? Bueno, pues a mí me encanta lo que dice Filipenses, porque es digno de escuchar y de leer, hermano. Filipenses, aleluya. Cuando dice ahí, a ver aquí, a ver, ¿a dónde está? Y transformará, a ver si lo veo, claro, es que no tengo vista. Aquí está. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Escuchen, el cual transformará, o sea, nos reconstruirá. Cuidado. Dios nos reconstruye el cuerpo. Cuidado. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios mío de mi vida, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, aleluya, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes a Cristo. Y lo dice también aquí en Juan, ¿se acuerdan? Dice, aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados en gloria. Y le veremos tal y como ser, a Cristo, a Cristo. Y seremos semejantes a Cristo. Dios mío de mi vida, qué cuerpo. Yo me imagino el cuerpo, hermano, perfecto. Conmigo, escúchame, conmigo no va a gastar mucho en transformar el pelo porque soy la envidia de los calvos. Lo siento. Te lo digo yo. La envidia de los calvos. Aunque Dios me tendría que poner un poquito más altura. Bueno. Pero qué bueno, el cuerpo será perfecto y celestial. Yo me imagino, hermano, es que aquí me emociona. Aleluya. Cuando yo despierte a la semejanza de Cristo, Dios mío de mi vida, y vea el esplendor de su gloria. Escuchen, es que este detalle no hay quien lo aguante. Porque hay algunas veces que dicen por ahí, cuando yo marche donde Dios, donde Jesús, le voy a tener que me conteste alguna pregunta, porque nadie me ha contestado. Hay espinas en el alma, que nadie te ha contestado. Pero a ver, ¿por qué ha pasado esto? Y tienes muchas espinas en el alma, y nadie te ha contestado. Aún el mejor teólogo, el Israel no te puede contestar, ni el Luis te puede contestar. Y ahora te digo yo, cuando marches al cielo, ¿qué pasa? ¿Te contestará Dios esas preguntas que tienes en el corazón? Te lo voy a decir yo, no te las va a contestar. ¿Han oído bien? No te las va a contestar. ¿Y saben por qué? Porque hay un texto en Salmos que dice, escúchenme, Gloria, esto es gloria, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dios mío de mi vida. Amén. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Quiere decir que tendrás un cuerpo glorificado tan hermoso, tan grande, con una mentalidad que ahora solo tienes al 1%, a un 100.000 por 1%, a un 100.000 más, con una unción del Espíritu Santo, con un esplendor de gloria, que cuando despiertes a su semejanza, aleluya, gloria al Señor, cuando despiertes a su semejanza, verás todo y tú mismo te contestarás y dirás, ha merecido la pena, ahora lo entiendo, porque Dios te capacitará para que entiendas todas las cosas y por ello glorifiques a Dios, hermano. Y cuando te presentes delante de Cristo, esto es emocionante, porque aquí yo me deleito, te van a dar 18.000 infartos en 14 minutos. Cuando te presentes delante de Cristo, Dios mío de mi vida, te vas a tirar con la boca abierta 1.000 millones de años, porque verás un amor tan grande, porque amarás como ama Dios. Dios mío de mi vida, yo quiero estar ahí con el cuerpo glorificado. ¿Sí? Yo también. Podría tirarme aquí media hora, pero no. El programa es... Venga. Es que era necesario pararse un poquito aquí y disfrutar de lo que nos viene, de lo que vamos a coger. Había que pararse. Y yo sé que tú te ibas a explayar mucho mejor que yo. Por eso te he dicho, hazlo tú. Y escúchame. Es que hay muchos que dicen, el hermano Israel tiene más que yo en escatología. En otras cosas, pues no lo sé, pero en escatología es un príncipe, hermano. El cielo prometido, la nueva Jerusalén prometida, no es como la pinta Juan, ¿eh? No. Dios se tiene que adaptar a una mentalidad pequeña, finita como la nuestra, microscópica.
Porque le dijo el Señor a Nicodemo, si te hablo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te hablaré de las celestiales? Amén. Dios mío de mi vida. Entonces, ¿cómo es? Os vais a imaginar ahora para que vosotros entendáis. Déjame 2 minutos, hermano, luego sigues tú. Tranquilo, tranquilo. Imagínate que yo voy a predicar a un gitano de estos que son del 1940, que tiene sus 10 yeguas buenas en su prado, con su cerca, con sus cuadricas, y le estoy predicando, y ahora me dice el gitano, oyes, hijo, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Le digo, las calles de oro, el mar de cristal, y dice, pues yo lo voy porque quiero pagentar a mis yeguas. Así de claro. Pero ahora yo le pongo a su mentalidad lo más esplendoroso. Digo, mira, tío, la Nueva Jerusalén es como tener usted 40 yeguas de estas buenas que no hay en el mundo, 800 kilos en canal, con una pradera de toda clase de hierbas, alfalfa, almollín, de todo. Sí, y el gitano ya se queda asombrado, con unas cuadras perfectas con agua, y usted pagentándolas dice, ¡ay! Sale llorando y dice, ¡ahí quiero ir yo! Porque tengo que adaptarme a la mentalidad de él. Amén. Dios se tiene que adaptar a nuestra mentalidad. Y dice, ¿cómo es el cielo? A ver, las calles de oro, más o menos. El mar de cristal, como un mar embaldosado, bien, por ahí. Y el escombro de allá, como piedras preciosas, más o menos. Pero no tiene que ver nada. Si Pablo dijo, no sé si en este cuerpo, fuera de este cuerpo, de tal hombre me gloriaré, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, y fue dado a conocer cosas que no ha subido al corazón del hombre. Si Pablo no pudo identificar lo que vio y se quedó pasmado, y dijo que las aflicciones del tiempo presente no son ni comparables con la gloria venidera, Dios mío de mi vida, ¿qué nos está preparando? ¿O qué nos ha preparado Dios? El lugar que nos preparó Cristo. Por tanto, Amén. hermano, aliéntate con estas palabras, emociónate. Nos espera la nueva Jerusalén, pero mucho más bella, 10.000 millones de veces más, que lo pinta Juan, hermano. Amén. Merece la pena. Y sobre todo, Amén. estar con Cristo, que será nuestra lumbrera, porque la nueva Jerusalén no tiene necesidad ni de sol ni de luna, el Cordero es su lumbrera, y dice que enjuagará todas las lágrimas. Dios mío de mi vida, si es para gozar, Dios mío, es para disfrutar, hermano. Escapa del infierno. Amén. Entra en el cielo, sé fiel, aleluya, gloria al Señor. Y eso va a ser, y luego estar con mi Cristo y también estar con mis seres queridos. Dios mío de mi vida, si aquí a mi padre lo quise un 100% porque tuve con él 33 años, ¿qué no será ya por toda la eternidad con un amor no egoísta como tenemos ahora? Porque ahora tú y yo tenemos un amor egoísta, pero allá amaremos como Jesús ama. Ay, Dios mío de mi vida, con un amor agape. El Eros, Tisus, Starter o Fileo se acabaron. Es amor agape, perfecto. Sigue, Amén. adelante. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos gozando. Gozo. Escuchándote así, gozo, disfruto, la verdad. Disfruto. Y si disfruto yo, los que están escuchando también. Amén. Seguimos. Habíamos dado la base argumentaria, la base bíblica, de dónde salía lo que es el grueso de las resurrecciones y dónde encajábamos a los santos del Antiguo Testamento y a los que mueren en la tribulación, donde los encajábamos con la Biblia. Hemos ido a los 75 días, pero ahora me ha pedido el hermano también, además de dar la base, desarrollar con un poquito más en profundidad. Así que vamos a darle un giro más de tuerca y vamos a hablar sobre la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Vamos de nuevo a tocar la profecía que hemos tocado antes, pero voy a analizar unas palabras, no en su idioma, pero sí para que entiendan el concepto, que entiendan la gramática también para poder entender el texto, porque a veces, si no entiendes la gramática, no entendemos a veces el significado del texto. Y no hace falta entender ni saber ningún idioma, simplemente tener un poco de cordura y de iluminación del espíritu. Como he leído, la profecía que habla de este acontecimiento concretamente, una de ellas fundamental es la de Daniel capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, que la vuelvo a leer para matizar 4 palabras que he subrayado. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que lo he leído antes, el gran príncipe que estaba de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, característica de la tribulación, cual nunca fue desde hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Noten esto, vamos a subrayar esta frase, tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos, vamos a subrayar esta frase, ahora le damos el sentido idiomático, subrayamos, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vamos a subrayar también ahora esta, unos para vida eterna, y subrayamos también esta otra, otros para vergüenza y confusión eterna. O sea, en este texto hemos subrayado la palabra tu pueblo, la palabra muchos, la palabra unos y la palabra otros. ¿Por qué? Porque ahora vamos a darle sentido. Porque cuando aquí está hablando estos muchos, está relacionado con tu pueblo. O sea, cuando dice los muchos, está relacionado con tu pueblo que es anterior. O sea, que está hablando, estos muchos, no habla de naciones gentiles. Está hablando de tu pueblo. Habla de santos de los de Israel. Es decir, de hebreos que han fallecido, que han perdido la vida en ese transcurso de la época. Bien, eso que lo entiendan ese concepto de estos dos nombres. Luego, cuando aquí hemos visto que he leído unos, he subrayado unos y otros, en el original, no hablo del griego, hablo del hebreo. En el original, cuando hablo de original, saben ustedes que no existen los originales, que son copias de copias de copias. Pero analizando esos textos, cuando habla, hay una distinción en el original entre unos y otros. Se lee literalmente, lo he hecho, lo he leído, lo he interpretado, lo he visto, se lee literalmente estos y aquellos, no unos y otros, sino estos y aquellos. Y cuando habla de estos, incluye a los que resucitan, y cuando habla de aquellos, incluye a los que no resucitan. Y todo esto está englosado en este texto. Pero aún hay más. Aquí cuando dice la frase, en aquel tiempo, también está aludiendo o está haciendo referencia al final de la tribulación, donde está indicado por el tiempo de angustia, que es una de las 10 características que os he dado. De la misma forma estamos profundizando, de la misma forma que he dicho que Isaías, y hemos leído con la Biblia, menciona una resurrección, pero cuando pase el tiempo de indignación, que es otra característica de la tribulación. Esto, en relación con los santos del Antiguo Testamento, vemos con la palabra que nos lleva esos 75 días antes de entrar al milenio y pasando la tribulación. Ahora, la resurrección de los mártires de la tribulación, de los que mueren en la tribulación, pero por manteniéndose en fidelidad, ¿vale? Aquí lo situamos, pero también hay texto para agarrarnos a ello. El detalle del acontecimiento lo vamos a ver en Apocalipsis 20, del 3 al 5. Lo voy a leer, dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen de la bestia y que no recibieron la marca en sus frentes, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, que nos indica la profecía bíblica en el libro de Apocalipsis que resucitan antes del milenio y después de la tribulación. O sea, ¿dónde los encajamos? En los 75 días. ¿Vale? Esto en relación con las resurrecciones. Vamos a los juicios. Vamos a los juicios que se mencionan, que he dejado por el aire. Vamos a los juicios que también están en los 75 días. Primero vamos a hablar del juicio así, en profundidad, pero a grosso modo. Pero lo van a entender ustedes. El juicio sobre Israel, sobre la nación de Israel. La causa del juicio va a ser si han recibido y han reconocido al Mesías en el transcurso de la tribulación. El mensaje predicado por el remanente misionero de 144.000 judíos y los cataclismos y las bendiciones que Dios de alguna manera hace, porque el reino del norte, en la invasión de las montañas de Israel por el norte, es consumido y destruido por el fuego de Dios. Muchos judíos, viendo ese efecto que Dios produce y que Dios hace, mirarán a quien le traspasaron. O sea, habrá gente que reconozca y entienda que el Mesías es aquel que ellos rechazaban y aquel que recibían no era el Mesías, sino que era el impostor, el anticristo. Y esta gente, esa será la causa del juicio. Pero vamos a dar, fíjense ahora, Luis, vamos a dar el momento del juicio según la cronología, pero de Mateo 24 y 25, porque está implícito ahí.
El capítulo 24 y 25 se data una cronología y se especifica ese juicio sobre Israel y también sobre las naciones. Está en Mateo 24 y 25 y se puede desarrollar. El periodo de la tribulación está descrito, que lo hablemos también en su otra parte, está descrito en Mateo 24, del versículo 4 al 26. Habla del periodo descrito en la tribulación, y esto lo estuvimos hablando en el anterior vídeo. Estuvimos intentando desmenuzarlo un poco. La segunda venida de Cristo, el descenso que también se cumple en Apocalipsis 19, está en Mateo 24, pero desde los versículos 27 al 30, la señal del Hijo del Hombre, que aparece en Mateo 24, del 27 al 30. Y luego habla, en Mateo 24, 31, un versículo siguiente, habla de la reunión de Israel para el juicio descrita en este apartado de Mateo 24, 31. Bien, eso ya es la cronología para situarlo en esos 75 días. Ahora, el lugar del juicio. El lugar del juicio en la Biblia nos habla después del regreso del Señor. En Ezequiel 20, 34 al 38, no lo vamos a leer para no perder mucho tiempo leyendo muchos textos, pero lo dejo dicho para que lo miréis en casa y veáis cómo encaja perfectamente la profecía. ¿Dónde? Será en la frontera de la tierra. Fíjense qué hermoso. Será en la frontera, es decir, se juzgará en la frontera antes de entrar. ¿Por qué? Porque hay una similitud con la antigüedad. Ustedes se acuerdan el juicio divino que impidió entrar en la tierra a aquellos que salieron de Egipto por incredulidad. No entraron, fueron juzgados fuera de. Entonces, asimismo, el juicio será fuera de las fronteras para que el que entre, el que es dejado, será dejado directamente para entrar dentro del reino milenial. ¿Quiénes son los juzgados a todo esto? ¿No es juzgado el Israel que es resucitado, los santos del Antiguo Testamento? Claro que no son juzgados. Los que mueren en la tribulación, claro que no son juzgados. Resucitan con cuerpo de gloria, evidentemente son salvos. Entonces, ¿quiénes son juzgados? Todo Israel vivo, que esté vivo en ese momento. Serán reunidos y serán juzgados. ¿Cuál es el objeto de...? Cordero, ¿no? Cabras y corderos, eso es. Eso va a ser para el juicio de las naciones. Después, eso es después. Para el juicio, para Israel, te digo ahora dónde lo encajamos. El objetivo del juicio es, según Malaquías 3.2 y Ezequiel 20, 37, 38, separar a los salvos de los no salvos. La acción de cada uno, personal, aunque se juzgue la nación, es un juicio individual y personal. Aunque hablemos del juicio de Israel, pero es personal, cada uno tiene que rendir cuentas de sus propios actos, no como nación, sino como individual dentro del grupo que pertenece a esa etnia o a esa razón. Las acciones de cada uno van a revelar la condición espiritual del mismo. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde tenemos la aplicación? En las parábolas del Señor de Mateo 25 ilustran esta realidad con el pueblo de Israel. Las 10 vírgenes... Las 10 vírgenes... Eso es. Y la de los talentos, y la parábola de los talentos. Las dos parábolas, que en otro programa podríamos desentrañarlas y aplicarlas bien, porque hay mucho material y no nos daría tiempo ahora. Hablaríamos de las 10 vírgenes en sí, que representan en relación con este juicio. Muy bien. Y los talentos. Bien, ¿cuál es el resultado del juicio? El resultado del juicio, los no salvos serán cortados de la tierra, es decir, son los tomados de Mateo 25:30. Y en las 10 vírgenes serán las fatuas. Esos son los que son tomados. Pero ahora voy a leer el texto que a mí me encanta, porque siempre estamos con el mismo texto, pero os voy a dar otro texto. Ezequiel 20:38. Fíjense, dice: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Estos son los que serán tomados para ser echados al fuego, y los salvos son introducidos, son dejados, introducidos al reino milenial. Son los dejados de Mateo 25 y son las vírgenes prudentes que mantuvieron ese aceite en representación de la vida espiritual en relación al mensaje de Cristo. Bien, ahora vamos a saltar al siguiente juicio, porque yo creo que lo que estamos dando son detalles fundamentales y prácticos, pero bíblicos. Vamos al juicio de las naciones. También, el momento del juicio también está descrito en Mateo 25, del 31 al 46. No lo vamos a leer, pero lo dejamos englomerado ahí. Sigue al juicio de Israel. No es primero el juicio de las naciones, es primero el juicio de Israel. Luego viene el juicio de las naciones. Eso está escrito en Joel. En Joel también tenemos, es que he intentado buscar profecías que nunca hemos tocado para ver que hay más grosor en ello. Joel 3, del 1 al 2 dice: porque he aquí que en aquellos días
y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y después de eso dice, y reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de el Israel de mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ojo, es posterior, es después. Antecede al milenio, según indica el mismo fallo del juicio de Mateo 25:34. Es cuando tú lo que decías, donde dice, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, antecede al milenio, por lo tanto, entra dentro del vínculo de los 75 días de transición. El lugar del juicio podemos identificarlo por Joel, que será el valle de Josafat. ¿Vale? ¿Quién serán los juzgados? Evidentemente, las naciones gentiles vivas en ese momento, pero será un juicio también individual, cada uno dará cuenta de sus actos. Pero ahora os voy a dar la base del juicio. La base del juicio es el trato dado al grupo que se les llama mis hermanos, los 144.000. Pero fíjense dónde voy a ir ahora, fíjense, vengan conmigo, fíjense dónde voy. Isaías llama a mis hermanos, sin mencionarlos, pero llama a mis hermanos, es profético, a los 144.000 testigos. Fíjense, lo voy a leer. Esto sí necesito leerlo. 66, Isaías 66, 19, 20. Son dos textos. Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, que es España, a Fud, a Lud, que dispara arco, a Tubal y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Está hablando del remanente. Ojo, fíjense, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, a modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Fíjense el texto que os acabo de lanzar en relación a esto. Por lo tanto, los 144.000 han dado testimonio entre todas las naciones con el resultado de una gran salvación entre gentiles. Lo vemos en textos. Amén. Amén. Aparentemente, entre comillas, parece que el juicio es un juicio por obras, pero si fuese así, contradeciríamos totalmente a la Escritura, porque nadie se salva por obras. ¿Vale? Entonces, ¿qué acontece? ¿Cómo podemos desglosar esto? ¿Vale? Durante el ministerio de los 144.000, el Evangelio será predicado a todo el mundo, ¿vale? La aceptación del mensaje va a llevar aparejada a los mensajeros. El que acepta el mensaje, acepta a los mensajeros. Por lo tanto, las obras de amor hacia los hermanos van a ser evidencias de la verdadera fe de haber creído en el mensaje. El que ha creído en el mensaje hace obras a favor de los mensajeros. ¿Y qué obras van a ser? ¿Qué obras? Hay un texto en la Biblia que le hemos leído que dice, por cuanto estuve desnudo y no me venisteis a ver, en cuanto estuve enfermo y no me visitasteis. ¿Qué significa? Habla de ese remanente, del asilo político que darán los gobiernos y las naciones para recibir al mensajero una vez que ya han recibido el mensaje y han sido salvos por el mensaje. Entonces, las obras producen recibir y darle asilo político. ¿Por qué? Porque habrá un gobierno del anticristo, un poder militar mundial, entre comillas, que perseguirá a estos de alguna manera. Y las naciones gentiles que hayan recibido el mensaje, que haya nacido en ellos la capacidad para recibir a Dios, que sean salvos evidentemente, van a producir obras a favor de ellos y van a cuidarlos y van a protegerlos. Por eso dice Jesús, cualquiera que se lo ha hecho a uno de mis hermanos, a uno de mis pequeños, a mí me lo está haciendo. Amén. Por lo tanto, ya termino el resultado del juicio. Asignar a los de la derecha, que representan la entrada al reino, y asignados a los de la izquierda, tomados para el fuego eterno. Y esto sería el resumen de los 75 días de transición, hermano Luis. A ver, aquí hay unas preguntas que nos han hecho, 3 o 4 preguntas que tenemos aquí, brevemente y muy tranquilo, ¿vale? Luis Barrul pregunta, los que entran en el milenio y si hay muerte y si entran con vida en el trono blanco. No, está mal hecha la pregunta. Preguntan los que entran en el milenio. ¿Quiénes los que entran en el milenio? Pues estos que hemos dicho. Lo hemos estado desarrollando toda la noche. Exactamente. A ver, la segunda pregunta.
El pueblo de Israel entra dentro del reloj profético de la gracia de Dios en los 70 semanas de Daniel. Claro, es que es para él, ¿no? Las 70 semanas de Daniel. Sí, vamos a ver, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo, a Daniel, y sobre tu ciudad. O sea, se aplica las 70 semanas a Israel, pero escuchar un momento, porque a veces decimos que Israel es el reloj. No, el reloj profético no es exclusivamente Israel, son las semanas que descienden sobre Israel, que marcan un antes y un después para entrar al reino milenial. Es decir, ¿por qué? Porque a él son dadas las señales para entrar al reino milenial. El producto final de las 70 semanas es preparar a la nación de Israel para el encuentro del Mesías en el milenio. Y por efecto colateral a todas las naciones que reciban el trato y el evangelio. Sí, han dicho también una pregunta que la voy a contestar al hermano, que dice que si entonces los santos del Antiguo Testamento recibirán el cuerpo glorificado. Sí, mira, esto lo puedes leer en Hebreos 11:39, dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La perfección es el cuerpo glorificado, para que no fueran ellos primeros, sino nosotros los primeros y ellos serían los últimos. A eso se le está refiriendo, que tendrán cuerpos glorificados. ¿Es así, hermano? Cuando entren en el milenio, tendrán cuerpos glorificados. Y cuando habla, vamos a ver, cuando habla de la resurrección en relación con los santos del Antiguo Testamento y de los que han muerto, no habla de resucitación para volver a morir, habla de resurrección. O sea, el concepto es no una resucitación para poder volver a morir, sino una resurrección con un cuerpo de gloria. Evidentemente tienen su cuerpo de gloria. Eso no es exclusivo de la Iglesia. El cuerpo de gloria no es exclusivo de la Iglesia, es para todos aquellos que entren ya en el estado eterno para vivir en el ambiente que el Señor va a crear, ha creado y tendremos para nosotros. Porque allá carne ni sangre puede entrar, sino cuerpos transformados. Claro. En la eternidad, en el plan eterno, tienen que ser cuerpos glorificados. Pero evidentemente, ¿por qué? Porque el cuerpo natural todavía tiene la concupiscencia del pecado, tiene que regenerarse el cuerpo. El cuerpo tiene que ser transformado, no reconstruido, sino transformado, como tú bien has dicho antes. Necesitamos un cuerpo adaptado a la vida espiritual o la vida en gloria o la vida que Dios tenga diseñada en ese futuro que no conocemos para nosotros. Y necesitamos un cuerpo especial para eso. Bueno, entonces, los que entran en el milenio son, vamos a ver, primeramente, Israel, cuerpo humano también, los santos del Antiguo Testamento, las almas de los decapitados, los que mueren en Cristo, la gran multitud, allá, la Iglesia y las naciones que hubieran sido salvas. Pues tenemos 5 elementos que entran, unos con cuerpos glorificados y otros con cuerpos humanos, donde dice que tendrán largura de días, es así, hermano, sus vidas como los árboles, 900 o 1000 años llegarán a vivir, que para eso están las hojas para la sanidad de las naciones, ahí está. ¿Es así? Que esos son matices que vamos a dejarlos en ese punto aparcados. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando del milenio, estaremos hablando de todos estos matices en extensión. A ver, ¿a qué hora es ya, hermano? Las 12 menos cuarto, te toca a ti traer el punto ese. Ah, vale. Muy bien, pues vamos a entrar en el punto que quería yo hablar. A ver, la pregunta sería, ¿hay salvación después de la gran tribulación para los que se queden? Yo digo que sí. Siempre hay salvación. La gracia, escúchenme, la gracia siempre ha existido. Ahí está, la dispersación de la gracia empieza en la primera venida de Cristo y termina en la segunda venida de Cristo. Escuchen bien las dispersaciones, ¿vale? Los que saben de dispersación, miren. Inocencia, juicio, sacados del trono, sacados del huerto. Hay un juicio. Conciencia, el juicio, la torre de Babel. Conciencia, diluvio. O sea, inocencia, juicio, sacados de fuera. Conciencia, juicio, el diluvio. Gobierno humano, juicio, la torre de Babel. Promesa, juicio, 430 años esclavizados. Ley, juicio, 400 y pico años en silencio, que es el tiempo intertestamentario. Gracia, juicio, los 7 años. Y milenio, juicio, guerra de Goz y Magog.
pero porque termine, o sea, porque tenga un juicio a lo último, eso no quiere decir que termine la dispersación. La dispersación está intacta porque no puede desaparecer una dispersación hasta que no viene la otra. ¿Es así? En ley de dispersación es así originalmente. Entonces, los que se queden aquí todavía están en dispersación de gracia. Todavía hay oportunidad de salvación. Y vamos a ver aquí, en el texto que ellos o que los hermanos hablan. Y dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aleluya. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escuchen bien ahora. Estos tres textos no se pueden quedar ahí. Hay que leerlos con el contexto bíblico, pero con la Biblia. Y vamos a empezar a leer primeramente desde el 4. Cuando se manifiesta el anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora les recuerda a los tesalonicenses y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la Iglesia, al fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. Y ahora dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio, que eso se le llama espíritu de estorbo, o se le llama en los que detenemos el misterio de iniquidad, que es la Iglesia, aleluya, con el Espíritu Santo. Y ahora nos dice más adelante, aleluya, cuando se ha quitado del medio la Iglesia, entonces, hasta entonces no se manifiesta. ¿Cuánto es el tiempo puede ser desde la Iglesia hasta la manifestación del anticristo? Puede pasar 1 mes, 2, 6 meses. ¿Es así, hermano Israel? Puede sí, claro pasar que sí. 1 mes, 2, es un tiempo. O puede ser 1 semana. Pero dejamos tiempo. Entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ahí está, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que Satanás, aleluya, le dará el poder de hacer prodigios, señales, porque el anticristo es un juicio de Dios. Cuidado. Es permitido por Dios. ¿Es así o no? Sí, está hermano, escrito la palabra. Está escrito, es escritural. Es escritural. Lo envía Dios. Cuidado. Noten esto, lo envía Dios. Y ahora dice, pero ¿para quién lo envía? Ahí está. Con todo engaño e iniquidad. Para los que se pierden. El mundo. No te habla de particularidad de los que se queden, te habla de globalidad del mundo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, nunca lo fueron. El mundo no recibieron el mensaje de Cristo, que durante 2000 y pico años lo está predicando y el mundo no lo ha recibido. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto les envía el poder engañoso. ¿Cuál es el poder engañoso? Lean otra vez. El anticristo. Ese es el poder engañoso que nos envía Dios porque no recibieron el amor para la verdad. Es el poder engañoso, Satanás mismo, el anticristo. Y ahora dice, por eso Dios les envía, que es este juicio, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dice, al fin ya de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No te está hablando de particular de un cristiano que se quede, no, te está hablando de una globalidad mundial. Ahí está. No te está hablando de particularidad, sino de globalidad. Que eso, ¿y dónde vamos al contexto bíblico? Pues se lo digo. ¿Quién? O sea, ¿Dios endureció el corazón de Faraón? No, hermanos. Eso no es así. Fue la misma gloria de Dios que para Israel fue la liberación, para Faraón fue su endurecimiento. ¿Pero por qué? Porque era inconverso. Y segundo, porque era incrédulo. ¿Por qué? Porque no creyó en Israel. No, lo persiguió.
Y al ver su incredulidad, la misma gloria la endureció aún más al inconverso. Ahí está. Entonces, para que ustedes entiendan, el mismo sol que ablanda la mantequilla endurece el cemento. La misma gloria que para Israel era la liberación, al inconverso faraón lo endurecía más. Ahí está. Entonces lo dejó a su suerte. Ya no pudo hacer Dios con él nada. Por tanto, no quieres encima, ahora te endurezco aún más para que mi gloria descienda. Y luego, hermano, podemos leerlo, hermano, en Romanos, bueno, lo digo memorizadamente más o menos que es así. Y dice, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia que detiene los hombres con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en la creación de tal manera que no tienen excusas. Porque aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. Y ahora dice, por lo cual Dios los entregó, ya no pudo hacer nada con el mundo, con la culpabilidad del hombre. Entonces el hombre que no quiere, que ve todo en el mundo, ve todas las obras y no quiere creer en él, aleluya, sino encima le da la adoración a las criaturas y a todo, los deja a su suerte. Dios ya no puede hacer nada con ellos. Por tanto, los deja a la concupiscencia de su propio corazón de tal manera que aún se deshonraron sus propios cuerpos, levantándose en lascivia. Ahí está, cuando Dios no puede hacer nada con alguien, los deja a su suerte. Pues bueno, aquí al mundo que les ha predicado el Evangelio, que ha estado ahí, que les ha querido dar arrepentimiento, que ha estado su iglesia predicando, y el mundo no lo ha creído, Dios les envía el poder engañoso al mundo. ¿Pero para qué? Para que ya sean condenados, porque no he podido hacer nada con ellos. Por tanto, ven 4 señales del anticristo y le dan la gloria. Y viendo esto, encima le dan la gloria. Bueno, pues os dejo a su suerte. Venga, que este mismo que está haciendo señales os engañe a vosotros. Pero no te está hablando de particularidad de cristianos que se queden, sino del mundo. Ahora, escuchad un poquito, hermanos. Quiero decirles desde aquí, hermanos, que los que estén allá no se van a salvar como ahora. Serán a base de sufrimiento, porque va a haber persecución, hermano, Cuidado, que va a haber mucha persecución, hermano. Por tanto, el detalle bíblico como tú haces, los detalles. Con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo fueron. No lo fueron. ¿Quiénes no lo fueron? El mundo. Segundo, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. El mundo no cree en la verdad. Antes más bien amaron las tinieblas más que la luz. Por tanto, estos textos no se lo está hablando particularmente a los cristianos que se queden, sino al mundo originalmente. Y ahora, porque estamos ahora poniendo, hermano, que el cristiano que se quede tiene como el derecho de la blasfemia contra el Espíritu Santo o una apostasía profunda, de tal manera que ya no pueden, claro. Y ahora vamos a hablar de las clases de apostasías que hay. Cuidado, claro, que es que apostasías profundas, incluso ahora hay gente que no se salva. Ahora hay gente que ya no puede salvarse porque ha entrado en una apostasía tan descarada, tan profunda, que no se pueden arrepentir. Porque el que da el arrepentimiento es el Espíritu Santo, ¿sí o no, hermano? Es así. Pues ahí está, pero vamos a hablar de las diferentes apostasías, porque a veces metemos a todos en el mismo saco. Eso bueno, hermano Israel, empieza a nombrar unas apostasías para que vean y no meter a todos en el mismo saco, A ver, cuando hablamos de apostasía hay que analizar la palabra en su contexto. No vamos a analizarla, pero entendemos, como ha dicho el hermano Luis, que hay diferentes grados de apostasía. Cuando hablamos de apostasía es una caída, un dejar la fe, pero puede involucrarse en muchas acciones. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, en el contexto de la Iglesia, de aquellos que a lo mejor realmente no se han encontrado con Dios,
realmente son simpatizantes, no han tenido un encuentro con Dios. Realmente aquellos que han titubeado, los metemos en el saco de una apostasía profunda o una iniquidad patente en el pecado, pero no es así, no podemos englobar a todos, porque si eso fuera así, no se salvaría nadie de los que se quedarían, porque serían todos apóstatas, entonces nadie se salvaría. Y a mí la Biblia me enseña, como hemos dicho, que habrá un grupo de misioneros. Voy a decir algo que a lo mejor puede sonar un poquito estrambótico, ¿vale? Un poquito difícil, pero es Biblia. Luego, hasta que quieras compartirlo o no, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Digo para los que escuchen, para los que estén escuchando. Aunque no me echéis a la hoguera, por favor, ni me quemáis ni echéis leña. Dejadme defenderme primero. Escuchadme con atención. Ahí está. Ahí está. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Hay algo que marca un antes y un después en relación al tiempo final de la iglesia antes de ser arrebatada. Dice, que nadie os engañe, el texto anterior a lo que estaba diciendo Luis, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Yo soy de los que digo, entre comillas, ¿vale? Por lo que la palabra veo, digo que no va a haber un gran avivamiento antes de que la iglesia se marche, va a haber una gran apostasía. El avivamiento lo va a haber en la tribulación, donde una multitud que escuchan, que va a ser difícil, que va a haber penurias, pero que dice que sube una multitud muy grande que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, la apostasía tiene que ver con salirse de la fe, pero uno puede salirse de la fe de muchas maneras. Como dice Luis, siendo un apóstata profundo y de alguna manera rozando o cumpliendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es una de ellas es rehusar la convención del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, es decir, no querer sentirse pecador, es decir, no hacer caso a esa convicción, eso te está alejando de la gente, eso te está alejando de la gente que te ofrece la salvación en medio de la fe en el mensaje. Tú mismo por iniquidad, la palabra iniquidad tiene que ver con torcedura y se asocia a apostasía en su etimología y en su idioma original en el concepto de rehusar, de no querer, pero por voluntad propia, no por caída, o no porque no hemos vivido una vida espiritual en santidad y hemos rebajado el nivel y hemos caído. El que ha caído no significa que ya sea apóstata y ya no tenga salvación para nunca jamás de los siglos. No es eso. Tiene siempre la capacidad de reengancharse y de vivir una vida de santidad. Hablo para aquellos que son contados con los dedos, que no todo el mundo es un apóstata que apostata en el sentido de rehusar la obra de convicción del Espíritu Santo. No todo el mundo entra en ese concepto, pero sí yo en la Biblia he descubierto 8 casos de apostasía para nosotros, ojo, que no es para los inconversos, que es para la iglesia, que es para los que estamos dentro de la iglesia. Ahora, claro, para este tiempo. Es decir, mira, os lo voy a leer aquí, lo tengo aquí marcado, que si no se me van los textos de la cabeza. 8 manifestaciones de la apostasía o negación en aquel tiempo. Tengo los textos al margen. El primero es que habrá una negación de Dios. Ahora quiero que después, Luis, vas escuchando tú después, Luis, si quieres, vas analizando lo que estamos diciendo en profundidad de apostasía. Porque negar la existencia de Dios es negar, es de alguna manera no querer saber nada de la gente que te convence de pecado. Ahí hablamos de una apostasía profunda, pero eso es con los dedos. No todo el mundo está negando a Dios. Una cosa es lo que tú digas con la boca, otra cosa es lo que tú hagas con los hechos, otra cosa es cómo tú vivas en tu conducta. Hablo de cristianos, de gente de la iglesia, no de inconversos. Los inconversos niegan a Dios, pero no hablo de ese tipo hablo del creyente de la iglesia. Dice, en 2 de Timoteo 3:4 dice, traidores, impetuosos, infatuos, amadores más de los deleites que de Dios. Segundo, habrá una negación de Jesucristo. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en medio del mundo. Tercero, escúchame. Esto es ahora, lo que sí me da cuenta es una cosa ahora. Se está levantando una falsa doctrina, y vosotros lo estáis viendo, hermanos, que son los mesiánicos, que niegan ahí vamos. Cristo en toda su rotundidad y encima tienen el espíritu del error entre ellos o el espíritu del anticristo negando a Cristo, incluso la eficacia de la gracia, porque quieren otra vez volver lo que estaban diciendo en la advertencia contra la apostasía en el capítulo 6. Ahí, hermano, pues hay muchos ahora que lo estamos viendo, que me dan pena de verdad, me dan ganas de llorar, que estuvieron aquí con nosotros y ahora están negando toda la eficacia y negando toda la obra redentora de Cristo,
porque se quieren otra vez circuncidar y volver otra vez a la antigua ley, negando originalmente la eficacia del Espíritu Santo y todo esto, hermanos. Esto da pena, y negando la Trinidad, negando todos los fundamentos cristianos que hemos tenido, diciendo, no, es que esto viene del dogma de los paganos. No, hermano, nosotros estamos por la Biblia, no por los del dogma, los católicos. Ahí está, que Dios tenga misericordia de ellos, pero nosotros no somos católicos, aunque la palabra católico significa universal, o sea que no es una palabra mal dicha. Y estos se están negando todo esto, que aquí están apostatando, que llegan a rozar incluso la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sigue, hermano. Eso es. Habrá una negación de Dios, una negación de Cristo. Voy de más a menos, para que entendáis lo que es el salirse de la fe apostatando. Habrá una negación de la fe. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí dice algunos. Cuando habla de algunos es muy escaso. No es que todo el mundo empiece a apostatar. No, habla de algunos con los dedos, algunos muy escasos. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuarto, también habrá una apostasía, esto es muy serio porque esto lo estamos viviendo hoy, una apostasía de la doctrina. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las grandes fábulas. Por lo tanto, habrá una apostasía de la doctrina. También habrá una apostasía de la vida consagrada. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 6, dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores más de los deleites que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, y dice la Biblia, a esto se evita. Y 6. Habrá también una apostasía de la libertad cristiana dentro de nuestras iglesias. Dice primera de Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos de Dios, que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han comido de la verdad. 7. Habrá una apostasía de la moralidad. Judas 1:18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Y último, habrá una apostasía de la autoridad. Segunda de Timoteo 3:4 dice, traidores, impetuosos, infatuos, pero la palabra traidores en su etimología del griego habla a aquellos que no se someten a la autoridad delegada por Dios, aquellos que quieren suplantar o sobreponerse a la autoridad delegada por Dios. Y son 8 puntos que nos hablan de un salirse de la fe. Puedes llamarlo apóstata, puedes hablar de salirse de la fe, de una decadencia espiritual, de una degradación personal. Y ahora me gustaría, Luis, que tú ya desgranes el tiempo final. No tenemos que ver, hermano, a todos los que hemos dicho, de una apostasía tan profunda a una apostasía normal. Esa apostasía, hermano, no tiene que ver nada que se les ciega el entendimiento. No, hermanos. Estamos hablando, hermano, ahora hay una apostasía, por ejemplo. Os voy a contar, hermano, por qué Hebreos fue escrito. Y esto es necesario para que ustedes entiendan que los textos, no hay que sacar el texto de su contexto, sino que hay que entrar dentro del contexto histórico. ¿Me entienden? El contexto histórico es lo más importante para que nosotros entendamos por qué fue escrito. Ahí está. Es que si sacamos el texto de su contexto histórico, entonces hemos metido la pata. Hay situaciones que no tienen que ver nada. Por ejemplo, hay muchas cosas. Cuando dice... Capítulo 91, te guardará de la peste destructora. ¡Me tiene que guardar! Nos ha guardado. No, pero fue para aquel tiempo. ¿Me entienden cómo le digo? Nos ha guardado ahora de la peste destructora que hemos tenido. No. Entonces ese texto, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha cumplido? No, porque fue para aquel tiempo que fue el tiempo de Moisés. Amén. Hay que tener mucho cuidado, que no toda la Biblia es para este tiempo. Entonces hay que mirar bien. Miren, la epístola de los Hebreos fue escrita por la sencilla razón de que en aquel tiempo los judíos cristianizados recibían muchas persecuciones, muchas, hermano, muchas persecuciones. Entre ellas los sacerdotes, Saulo de Tarso, Vespasiano, Dominiciano, Nerón,
Claudio y muchos emperadores, pues tuvieron una persecución en contra de los judíos cristianizados y de todos los cristianos. Bueno, pues los judíos cristianizados en aquel tiempo se empezaron a debilitar en la fe y empezaron a empezar dentro de él durante mucho tiempo, diciendo, nos habremos equivocado dejando la verdadera ley y entrando en una gracia y entrando en un Mesías que igual es mentira. Cuidado, Dicen, ¿pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento, lean si quieren, Dios usaba vasos de ira. ¿Saben lo que eran vasos de ira? Eran los grandes emperadores y los grandes reyes, aleluya, que golpeaban al pueblo porque había dos textos, había dos puntos de vista, o sea, dos puntos de reflexión. Uno era en Deuteronomios y otro en la inauguración del templo, cuando Salomón oró y dijo, si alguna vez tu pueblo se olvidare de ti y por causa de esto se marcharían tras dioses paganos, si tú mandares a alguno de ellos, de los reyes o emperadores, y les golpearían y se los llevarían esclavizados por causa de haberte dejado a ti, si ellos te clamaran desde allá, desde su esclavitud, Señor, vuélvelos otra vez a tu lugar. Era un reclamo de su bendición, de su misericordia. Por eso decía, gracias por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque tu misericordia llega de generación en generación. Misericordia significa amor en extensión. Por tanto, la misericordia de Dios, cuando clamaban, como aquel hombre llamado Manasés, el hombre más malo de los reyes que se ha levantado, mató a sus hijos en fuego, hermano, era un agorero, era un adivino, hermano, Dios mío de mi vida, pero cuando estaba esclavizado en la cárcel, clamó a Dios y Dios los restituyó. Porque había un mandamiento de Dios en Deuteronomio y también en la inauguración del templo de Salomón. Por tanto, Dios usaba vasos de ira. Y ahora ellos pensaron con este mismo pensamiento. ¿Nos habremos equivocado? Si por causa de dejar la ley y alcanzar esta gracia, aleluya, nosotros estamos siendo golpeados, pues tendremos que volver otra vez a la antigua ley. Ahí estaba. Y empezaban a protestar con todo el conocimiento de la verdad. Dios mío de mi vida, ¿qué estáis haciendo? ¿Y qué tenían que hacer esto para apostatar la fe? Tenían que estar delante de la plaza del pueblo y delante de todos los sacerdotes y de todo el pueblo tenían que decir, Jesucristo el Mesías es un falso Mesías, Cristo es mentira. Todo lo que hemos hablado en lenguas y en profecías es por obra de Satanás y el Espíritu Santo es por Belcebú. Y cuando llegamos, hermano, a una consecuencia tan degradante, que nos hemos apartado de la verdad y encima atribuimos a la obra de Dios la obra de Satanás, ya está la blasfemia. Y empieza a hablar de las 5 advertencias que hay en la epístola de los Hebreos, hermano, que aquí están. Me encanta esta primera. Es necesario que con más diligencia, capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Pero por qué? Por apostasía de blasfemia. Segunda advertencia contra la falta de madurez, entrando en la incredulidad que el pueblo no entra en el reposo de Dios. Tercera advertencia contra la apostasía, que está en el capítulo 6. Es imposible que nos... ¿Por qué? Porque entrando otra vez en las obras muertas, en la ley otra vez. Cuarta advertencia, dice, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, orden de expertación de juicio y temor que devora al enemigo. Si por el testimonio de 2 o 3 un hombre era apedreado, ahora os digo, ¿cuánto no más? Aquel que pisoteara la sangre de Cristo y tuviera por afrenta el Espíritu Santo de la promesa. Y quinta advertencia, los que dejan de alcanzar la gracia de Dios y como el fornicario y profano Esaú venden su primogenitura por un plato de lentejas, aunque después quiso y no ya no pudo. Ahí está. ¿Quién te está hablando de las 5 advertencias que son apostasías profundas? Pero no todos los que se queden tienen apostasías profundas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los metemos a todos? Dios mío de mi vida. Que es que miren, y yo les digo desde aquí, a mí se conmueven las entrañas, perdonen que sea así como un loco, hermanos, pero es que a mí me queman las entrañas y escuchar un poquitín, hermano, que es que a veces nos ponemos, Israel, nos ponemos en el trono de Dios. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? Por dos textos que no tienen contexto, que cogen lo que
lo que quieran, el Apocalipsis, que cogen Hebreos 6. Pero hermano, ya os he dicho el contexto histórico, hermanos. Bendigo el nombre del Señor. ¿Dónde está el contexto histórico? Te lo he dicho. Vamos a ver, hermano, como ha dicho el Israel, las 8 clases de apostasía, hermano. Y que originalmente, lean otra vez el texto, que no te lo está diciendo para los que se queden estos textos, que se lo está diciendo al mundo. Que es que ese es mi mate. Que se lo está diciendo al mundo, que es global. ¿Por qué lo hacemos particular para los que se queden? Que es que yo no lo entiendo, hermano, y de verdad que lo he leído, lo he consultado con grandes teólogos. ¿Qué teólogos? Herbi Luis Carballosa. Si ese lo sabe, es mejor que no sabemos nosotros nada. Y dile a cualquier escatólogo del mundo, hermano, que entre, hermano, en profesor en escatología y ninguno te lo dirá, hermano, pero hermano, y dicen, oye, es que mientras el hombre sombra en el mundo, tiene oportunidad de salvación. Bendigo el nombre del Señor, sea por un acaso, sea otro, pues oye, es que se salve. Bendigo el nombre del Señor. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me hierve la sangre, hermano? ¿En qué sentido? Tú sabes lo que es Israel. Imagínate que eres una ovejita tú. Y que te diga, los que se queden no tienen oportunidad de salvación. Se acabó. ¡Bravo! Y ahora, por desgracia, hermano, Israel, te has fumado 3 farias. Por no decir cosas. 3 farias. Ya con estas son 5 farias, ¿eh? La otra vez también te dije. Ya ves. 3 farias. Y te has quedado por una práctica de pecado. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué? ¿Que estamos...? Y te has quedado, hermano. Porque no es por un hecho, ¿eh? Por un hecho no, se pierde, ¿eh? Pero una práctica, ¿qué hacemos? Pues que le he armado, ¿qué hacemos, hermano? Y me quedo. ¿Tú te crees que va a venir un poder engañoso? Y me va a decir uno a mí, Luis, que ha venido los ovnis y se los ha llevado. Pero cuéntame historietas, hermano, que mi mente está todavía aquí. El poder engañoso para el mundo es lo que envía Dios, que es el anticristo. Que esto no es para los cristianos que se quedan, que es para el mundo. Y luego, hermano, que escuchen, que para salvarse después de ser arrebatada la iglesia, para salvarse, va a costar Dios de ayuda, ¿eh? No piensen ustedes que va a ser una merienda. ¿Qué dices, hermano? Te tendrás que dejar incluso hasta matar, hermano. ¿Tú sabes lo que es? Dios mío de mi vida. Por tanto, escapa de todo esto. Vive el evangelio de verdad. Ahora que mira, Israel, siendo pastor, que estás gozando, que estás con tus hijos, que estás con tu familia. Usted, hermano, que me está escuchando, a 100 metros de casa tu iglesica. No hay mejor pastores que los tuyos. Con los coros que tenemos en Filadelfia y todos los que me estáis escuchando, hermano. Si aquí no te pudiste salvar, hermano, siendo toda la gloria a tu favor, ¿cómo esperas allá, hermano? ¿Cómo esperas a la gran tribulación? Pues no esperes, vente ahora, sálvate y deja la gran tribulación para el que se quiera quedar. Pero tú sigue, conviértete, no te has convertido, conviértete ahora. Y no te lo hagas por ti, hazlo también por tu familia. ¿Han oído bien? No lo hagas por ti, hazlo por tu familia también. Porque el padre o la madre cristianos hacen salvos a sus hijos. Por tanto, hermano, y entraríamos aquí, pues dime tú, ¿tenemos tiempo? A ver, que tenemos aquí unas preguntas. Dicen si hay apostasía irreversible. Pues claro que sí. La apostasía, por ejemplo, de alguien que está pecando, puede otra vez, hermano, volver a Dios. Eso es. Ya te estoy diciendo que estamos declarando, no metiendo a todos en el mismo sitio. Ahora, hay una apostasía profunda. Pues ya no es que Dios no pueda perdonarte, es que tú no te puedes arrepentir, porque tienes el conocimiento tan cegado con lo tuyo propio, que mayormente, cuando digo apostasía profunda, que igual Israel, no sé si me dará la atención, es por doctrina original, ¿verdad? Por doctrina, por haber dejado y creer en espíritus de demonios. Vaya, ¿Sería así? claro, negar totalmente la fe, la eficacia de la fe, recibiendo el mensaje, o mejor dicho, la convicción de pecado del Espíritu Santo. Cuando tú anulas esa capacidad de él, es decir, no lo rehusas, ¿por qué? Por creer posiblemente, a lo mejor dentro del vínculo, otra doctrina y fundamentarte en otro sistema fuera de Cristo, es decir, anulando a Cristo y su sangre, evidentemente, aunque quieras salvarte, va a ser difícil, va a ser muy difícil, por no decir imposible. Imposible, por no decir difícil, vaya. Va a ser casi imposible, vaya. Hermano. Ahí sí, ¿por qué? Porque están negando la eficacia y encima están diciendo que
que el Mesías este no era de Dios y que era un hombre normal. Yo estoy hablando mucho con los mesiánicos, hermano, y que te lo niegan hasta no poder más. Y estos eran antes cristianos, ¿eh? Esto es lamentable, me dan ganas de llorar. Eran cristianos y habían sentido a Dios y habían sentido el poder del Espíritu Santo, como digo, en el capítulo 6. Estos, hermano, que te estoy hablando, que vosotros los conocéis, hermano, y que es una pena, Dios mío, de mi vida. Ahora niegan que Cristo es el Mesías, que toda la obra que hizo en ellos, que es mentira, que somos profanos, que somos igual que los católicos. Dios mío de mi vida, si es que no puedas, no es que no Dios te perdone, es que tú no puedes arrepentirte ya, porque has entrado en un espíritu de error que no hay quien te aguante. A ver, espera un poquitín, a ver, hay más. Dice, según tú, hay parte de la iglesia que pasa la gran tribulación. A ver, escuchad un poquitín, mirad, hermanos, a ver cómo os va a decir. Dejadme a mí, hermano, por favor, hay que ser más bíblicos, ¿vale? No miréis iglesia, pueblo, no. Vamos a quitar esas cosas y vamos a ver los salvos, el reino de Dios, ¿vale? Porque a veces, hermano, me han dicho, no, es que la iglesia igual pasa, o los que se creen que es iglesia. No, yo no estoy hablando, hermano, si es iglesia, no lo sé. Lo importante es que usted sea salvo, como iglesia, como pueblo, como sea, como los de la gran tribulación. No me importa, pero usted sea salvo. ¿Me entiendes? No sé si esto, porque a veces, hermano, el dispersacionalismo es bueno como un método de estudio, pero cuando interponemos el dispersacionalismo como una doctrina profunda, entonces metemos la pata. Vamos a tener cuidado, ¿vale? ¿Los que se queden tienen oportunidad de salvación? Sí. ¿Van a ser iglesia? No lo sé, o entran con el pueblo, pero es igual. De una forma o de otra, que entren al cielo. Eso es lo importante. ¿Es así, Israel? Sí, hombre. ¿Es así? Ahí sí, está. Yo creo que también. Iglesia es que estamos ya entrando en la doctrina del reemplazo y ya eso es diabólico. O sea, ni lo creáis, la doctrina del reemplazo. Vamos a creer en la salvación. Se acabó. Dejamos iglesia, pueblo, no. En la salvación de Dios. Ahí está, en la gracia de Dios. ¿Me entienden cómo le digo? Que eso es lo que quiero matizar desde aquí. ¿Vale? Que sean iglesia, que sean de la gran tribulación. Es importante que sean la gran multitud. Pues venga, que entren dentro de la gran multitud, ¿vale? Que no entren como iglesia, pero en la gran multitud. Pues vale, pues ya entran ahí. Pero lo importante es ser salvos. Y como decía un hombre, perdonad esta expresión, yo quiero ir al cielo aún para recoger colillas. ¿Han oído bien? Quería ir al cielo aún para recoger colillas. Que ya no se gusta, pero fíjate, hermano. En el cielo, aunque sea para recoger colillas. Pero vamos a estar. A ver, ¿hay alguna pregunta más? No es un... No, perdona. Hermano, no estamos haciendo un acto parcial, sino eclesial. Aquí ya te estás yendo para allá atrás. No, hermano. No, hermano, del acto parcial en la vida. El acto, hermano, eclesial. No estamos hablando. Lo que estamos hablando de oportunidad de salvación. Eso es lo único que estamos hablando. Y que estamos hablando de estos textos, nada más que yo estoy hablando de los textos. Ahí está. Que estos textos no se lo está diciendo. Yo lo que quiero es quitar ese pensamiento, que estos textos no se lo está diciendo a los que se queden, sino que es para el mundo. Léanlo desde todo el contexto bíblico y de toda la escritura, léalo desde el capítulo 2 hasta el versículo 12, del 1 hasta el 12, y entonces te darás de cuenta que el engaño y todo eso es la obra de Satanás para el mundo, para los que se pierden, el mundo, no para los que se queden, que no tiene que ver nada. Ahí está, y no estamos hablando nunca de un arrebatamiento parcial, sino eclesial en toda su gama. A ver, alguna pregunta más para que la conteste si hay alguna parte de la iglesia. No, hermano, no hay ninguna parte de la iglesia que parte de la gran tribulación. La iglesia, en definitiva, dice la Biblia que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dile ese versículo, hermano. Apocalipsis 3:10. Sí, cuando has guardado has guardado mi palabra, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y sobre los que moran sobre la tierra. Dile que la palabra guardar en el idioma original. Vale, a ver. Yo la anterior veces que participemos de esto expliqué ese texto, lo explico mucho porque a veces lo traducen, no es que lo traduzcan mal, lo usan
para argumentar de que la Iglesia será guardada en la tierra, o sea, pasará la tribulación o mitad de la tribulación y será guardada. Pero es que resulta que su etimología en su idioma no es así. La palabra que habla de guardar tiene o acarrea el sentido de librar, pero en el griego bíblico, en el griego koiné, la palabra es teseo. Y la palabra teseo implica más librar que de guardar. Pero ahora escúchenme con atención, porque aquí hay mucha más profundidad que un simple diccionario de Strong. Que es que tienes que conocerlo. Si no, no vas a llegar. Escúchame con atención. Cuando habla de yo te libraré, cuando la acción del verbo teseo implica que va a guardar a la Iglesia en la gramática del griego, pero no donde está la Iglesia, en la posición de la Iglesia, sino que la va a guardar en la forma activa de quien está realizando la acción activa, que es Cristo. Por lo tanto, el sentido gramatical del texto griego habla de que va a ser guardada en la posición de quien está, el que está realizando la acción activa, Cristo, no en la tierra. Por lo tanto, somos librados para estar con y evitar lo que es la hora de la prueba. Y además termina el texto diciendo a los moradores de la tierra. Y cuando habla de moradores, no recuerdo exactamente, pero solamente están en el Apocalipsis, no sé si hay 5, 6 o 7 veces que se repite esa frase en relación a los moradores que se han dejado sellar, que siguen a la bestia, o sea, a la gente impía que está bajo el gobierno del anticristo. La Iglesia, evidentemente, aunque tuviera que quedarse, aunque tuviera que pasar, no está en el vínculo del anticristo, porque estaría protegida. Entonces, no es concluyente en la gramática. Por lo tanto, implica el texto griego librarte, pero donde está el que realiza la acción activa, que es Dios mismo. No en la tierra, sino donde está Cristo. Esa es la explicación de ese texto. Bien. Nuestro hermano Jonathan nos ha dicho, y es verdad lo que ha dicho el hermano, que es diferente apostasía con decadencia. Claro. Ahí está. Entonces, una decadencia que vas bajando, incluso hay práctica de pecado, eso no quiere decir que es apostasía, eso es la decadencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Que no tenemos que meter a todos los que se apartan en apostasía. Ahora imaginaros, ahora, alguien se aparta, practica el pecado. Pues ¿tiene oportunidad de salvación, hermano Israel? Dime. Tú imagínate ahora, sí, te fumas 3 farias y 3 Montecristos. Bueno, y se acabó. ¿Tú tienes oportunidad de salvación? Claro que sí, hombre. ¿Y por qué no la dejamos también en aquel tiempo? Si es lo mismo. Has tenido una decadencia, pero hay oportunidad de salvación. Entonces, ¿por qué cambiamos los tiempos si es el mismo tiempo de gracia? ¿Dónde empieza la gracia? En la primera venida de Cristo. ¿Dónde termina? En la segunda venida de Cristo. Pero luego está, hermano, el término de la Iglesia y el término de la gran tribulación, que yo os he dicho, hermano, desde lo primero, que cada dispersación, al último de cada dispersación hay un juicio. Eso no quiere decir que termine, hermano, la dispersación. Es el juicio que siempre hay. Acordaros, los 7 juicios que os he dicho en las 7 dispersaciones. Vuelvo a repetirlo que ahora hay más gente. Primera, inocencia. Juicio, sacados del huerto. Conciencia. Juicio, el diluvio, al último. Gobierno humano, juicio, la Torre de Babel. Promesa, juicio, 430 años esclavizados en Egipto. Ley, juicio, 400 años en silencio, el tiempo intertestamentario. Gracia, juicio, los 7 años. Y milenio, juicio, la guerra de Goz y Magog, ¿ves? Pero eso quiere decir que termina la dispersación, no la termina. Pero siempre hay un juicio. En ese juicio no quiere decir que el juicio que viene sobre este mundo, hermano, sobre este mundo, que son las 21 plagas, que me han encantado las 3 formas de hacerlo, me ha encantado eso, no lo sabía, y me ha encantado, hermano, esos juicios que Dios derrama, eso no quiere decir que termine la gracia. Y que hay mucha gente salva. Y otros dicen, bueno, y el Espíritu Santo se va. ¿Y quién te lo ha dicho a ti? Yo no sé por qué se va, como que el Espíritu Santo son como nosotros, que tú estás en Galicia y yo estoy en Logroño. Ah, vale. ¿Y entonces el Espíritu Santo no es omnipresente o qué? Hermanos, el Espíritu Santo está en todas partes como es Dios. ¿A dónde se va a ir, hermano? El Espíritu Santo sea aquí. No se dice nada del Espíritu Santo en la gran tribulación, pero vemos la manifestación. ¿Es así o no, Israel? ¿No vemos la manifestación? ¿No vemos una gran multitud que nadie podía contar? ¿Quién convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es, hermano? El Espíritu Santo.
Aquí está. Entonces, todos estos convertidos, ¿quién respalda a los 144.000? ¿Quién es? ¿Su elocuencia o el Espíritu Santo? El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ahí está. Están sellados por él. Convencidos que es una gran multitud que nadie podía contar de toda nación, tribu y lengua. Y dice, ¿quién son estos? Son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quién aplica la sangre del Cordero? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién da el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién convierte? El Espíritu Santo. ¿Quién da la fuerza para no negar el nombre de Jesús? El Espíritu Santo. Si es la obra magnífica de la gracia y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no? No. Intermitente, pero ¿y dónde está eso? ¿Dónde está? Y es que no lo veo. Pero vemos la obra de Dios, hay cumbre. Y como has dicho tú, y lo apoyo, va a haber un gran avivamiento, ¿eh? ¿Es así o no, Israel? Es así. Por lo menos es lo que yo es lo que yo veo reflejado en la palabra con los textos. Yo lo veo así. Entonces, lo veo así. No sé, decimos muchas cosas que le hemos escuchado siempre por teoría desde el principio, pero ahora ha venido más conocimiento, hermano. Hay gente como el hermano Israel, pues que tiene un don, hermano, para estudiar, y grandes teólogos que tenemos en Filadelfia. Que escuchen, que no somos teólogos, pero tenemos la ciencia del Espíritu, Israel. ¿Qué te parece? ¿Saben lo que os digo ya para... ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora es? Y las 12:30. Alma, llevamos, hermano, 2 horas. Ya vamos a terminar, hermano, ¿eh? Ya está bien, ya está bien. La verdad, pero yo estoy disfrutando. Ahora es cuando estoy disfrutando. Escúchenme, hermano. Nuestro pueblo, yo glorifico a Dios, porque igual no hay mucho conocimiento del que tendría que haber. Porque no hemos estudiado en grandes colegios. De estos de... Yo estudié en 8º curso, pero otros no han hecho ni el bachillerato ni nada. Ni hemos entrado, hermano, en grandes escuelas bíblicas. No, hermano. Yo todo lo que sé es por la Biblia. Me decía una vez uno, hermano, ¿dónde, en qué de eso has estudiado? Digo, ¿dónde va a estudiar, hijo? En mi habitación. Dice, ¿pero de verdad? Digo, pues sí, hermano, soy autodidacta. ¿Me entiendes? Hay otros que han estudiado, que Dios los bendiga muchísimo. Pero tú sabes lo que es, hermano, lo que tenemos, y eso nos lo enseñó nuestro hermano Montenegro. Y les dijo a los grandes profesores que tenemos en Madrid, después de 8 meses de sellarles, les estaban preguntando unas preguntas que no te puedes imaginar. Él se volvía loco. Digo, a ver, tengo ahí alumnos en Argentina que después de 8 años me hacen esta pregunta y vosotros en 8 meses me las estáis preguntando. ¡Estoy loco! ¿Y sabe lo que nos dijo? Se pone, tenéis ciencia del Espíritu. El Espíritu Santo se acopla a todo el conocimiento y lo hacemos como parte nuestro, como una cultura nuestra. Ese es el Evangelio en el pueblo gitano, hermanos. Tenemos, hermano, algo por qué gozar, ¿eh? Ustedes le predican el Evangelio, a ver, que hay otras 2 preguntas, hermano. Dice el hermano que estamos gozando, que sigamos, pero que no, hermano, que cansos no podemos ser porque hay más partes, ¿eh? Hay más partes. Y el hermano Israel, hermano, hasta que se termine Apocalipsis, vamos a seguir y vamos a hablar del milenio, vamos a hablar de las 21 plagas, cómo es, de qué manera, vamos a hablar de todo lo que se pueda, hermano, por lo menos para asesorar a nuestro pueblo. Pero quiero deciros, tenemos ciencia del Espíritu, hermanos, de verdad. Y eso se ha hecho cultura nuestro. Los jambos, los señores, necesitan, hermano, estudiar 40.000 años para saber algo o creer en algo. Y nosotros, a primera de cambio, te lo estoy diciendo el hermano Luis o el hermano Israel, dice, y sí, me lo creo, me lo dicen mis hermanos, me lo creo a pies juntos. ¿Qué dices? Pues te lo crees. Y es que encima el Espíritu Santo se dice, pues es verdad, o no te has dado cuenta. Nosotros, todos los que me escucháis, los 172 personas, ¿no os habéis dado cuenta que ha subido alguien al púlpito y ha dicho algo mal? ¡Quieto, que eso no! ¿Saben por qué? Porque se ha hecho el Evangelio cultura tuya. Y ves algo que está distorsionado o fuera del contexto bíblico y de la doctrina y te das cuenta hasta la última oveja. No, eso está mal. ¿Cuántas veces me lo has dicho? Luis, porque vienen a preguntarme aquí en Logroño y han dicho a alguien más, Luis, ¿qué dices? 20 o 25 ovejas. Hermano, ha dicho que estaba mal, Ha venido... Vale, tranquilo, ya lo cogeremos. ¿Qué dices? O lo coges o lo cogemos nosotros. Y así todos, hermano. Por esto glorifico a Dios en mi pueblo y de haber nacido en mi pueblo y en Filadelfia. Yo glorifico a Dios por ello, hermano. ¿Que tendremos poco conocimiento? Sí, pero sano. ¿Han oído bien? Sano, tenemos una doctrina sana. Porque a veces en el mucho conocimiento, peor doctrina.
metemos más la pata. Pero en este conocimiento que tenemos tan bueno y que has hecho cultura en nosotros, esto no hay dinero para pagar. Bendigo el nombre del Señor. Bueno, hermanicos de mi vida y de mi corazón, Amén. ha sido un placer, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Ya ven que estoy con tropas negras, hermanos. Se murió hace poquito mi tío, no por la enfermedad, sino por normal, hermano, por su enfermedad propia. Y bueno, estamos de luto, llevaremos un tiempo con el luto, hermano. Pero bueno, esto a mí no me quita de predicar ni de buscar a Dios. No, hermano, glorifico a Dios. Me quita de lo normal, como todo gitano que soy como ustedes. Pero de Dios nada, al revés. Glorifico a Dios por ello y tengo esperanza de la vida eterna. Eso es. Esto me obliga. Hoy estoy muy triste, hermanos, de verdad, hermanos. Yo no sé cómo he predicado 3 veces, pero estoy llorando porque un compañero mío, un hermano que le llamaban Lolo de Logroño, ha partido con el Señor. Y estoy de verdad que no te puedas ni imaginar. Pero ¿sabes lo que le digo? Que me espere, que yo voy a ir. Y como dijo David, yo sé que él no puede venir a mí, pero yo sí que puedo ir donde está él. Era mi amigo de viajes, mi íntimo amigo, Israel. Aleluya, de verdad que estoy triste por una parte, pero él lo ha alcanzado. Amén. Alcánzalo tú también, hermanos que me escucháis. Lo importante es alcanzar el reino de los cielos, que para eso estamos. ¿A qué vivimos? Si estamos por esto, hermano, por alcanzar a Cristo. ¡A Cristo! Esa es nuestra meta y nuestro triunfo. Diga otras palabras para despedirte y ya terminamos. Israel. Nada, simplemente que ha sido un placer compartir lo que hasta donde podemos llegar con la iluminación de su palabra, compartir este tema de la escatología que es tan amplia, poder ajustar un poquito lo que es los 75 días de transición, donde hemos podido englomerar con la Biblia, con textos, todos los acontecimientos que se relacionan con ello, y ha sido un placer compartir esta velada con mi amigo, con mi hermano Luis y con todos ustedes. Que Dios os bendiga. Dios os bendiga mucho. Hasta la próxima. Ya os anunciaré el próximo para la escatología y os diremos qué orden vamos a tener. A ver, que me dicen un mensaje aquí. Aleluya, sí, el Jeromo, que Dios me lo bendiga, que siempre está ahí. Dios te bendiga, es el mejor que hay. Si este valdría para hacer cámaras de televisión, sería el mejor. Dios te bendiga, hermano, porque aún trabajando está aquí en la materia. Está trabajando el pobre y con el teléfono tiene que indicar a su hijo en el ordenador para que podamos emitir. Por tanto, aquí hay carga de Dios. Que Dios bendiga y hoy tengo que reconocerlo públicamente, Israel. Amén, amén, claro que sí. Jeromo es de lo mejor que hay en Madrid, ¿eh? Claro Siempre que sí. decidido para trabajar para Dios. No será pastor, pero hijo mío, trabaja como un pastor y como un siervo de Dios. Que Dios te bendiga y a todos vosotros. Ahí, hermano, la próxima vez ya os anunciaremos por sana doctrina cuál será la próxima parte. Que Dios les bendiga. Amén.